Es un concepto básico de la estática, de la física de la estática. Entonces uno me va a decir, vos sabés que ni me acuerdo cuando lo vimos. Bueno, lo vamos a ver de nuevo. Lo vamos a ver de nuevo como concepto. Ojo, porque si vos tenés esta fuerza y esta distancia, y el momento es fuerza por distancia, este vector momento, que es la rotación, es un vector momento así, o sea, este es el vector momento. Y esto también voy a estar pretendiendo que vos te acuerdes. ¿Te acordás que si la rotación que producía la fuerza, si la rotación con respecto al centro de rotación, ¿no? Si la rotación era antihoraria, o sea, por la regla de la mano derecha, poníamos los 4 dedos principales de la mano derecha como la rotación y el pulgar indicaba para dónde es el sentido del vector momento. O sea, el vector momento está aplicado acá así, saliente, por eso lo dibujo con un puntito. ¿Se acuerdan de eso o no? O sea, no sé si lo vieron o no, pero lo tienen que saber hoy. Bueno, ya lo vamos a estudiar como un poco más concienzudamente, pero eso hay que saber. ¿Para dónde van los momentos? O sea, decir que el momento es la rotación y esto es el vector momento, no, esto no es un vector, esto es la rotación. El vector momento es este. Es este. Bueno, eso tenemos que empezar a darnos cuenta, eso tenemos que saber. Tenemos que saber qué es una equilibrante. Una equilibrante. ¿Tienen idea del concepto de equilibrante? Es muy, muy básico el concepto de equilibrante. A ver, qué sé yo, Diego Scarpone. Diego, habilita el micrófono, a ver. Decime. Diego, ¿vos sabés qué es una fuerza equilibrante? No. ¿Qué es una fuerza resultante? Sí, de la sumatoria de las fuerzas. En realidad, más que la sumatoria, a mí me gustaría que nosotros tuviéramos... Hernán puso ahí una definición, correctísima probablemente, que ahora vamos a tratar de desmenuzarla, o sea, la vamos a hablar, la vamos a desmenuzar en cordobés. Este concepto que es desde el punto de vista del uso. Cuando yo digo que la resultante no es la sumatoria de la fuerza, la resultante es una fuerza que actúa como todas las otras. Es una fuerza que actúa como todas las otras. Es decir, miren esto. Tengo una fuerza F1, tengo una fuerza F2, tengo la resultante. Y entonces ahora pregunto, ojo, R es la resultante de F1 más F2. ¿Cuántas fuerzas hay aplicadas sobre el cuerpo este? ¿Cuántas fuerzas hay aplicadas sobre el cuerpo este? 3. No, estimado Franquito. O Santiago también que dijo 3. No. 2. Porque el sistema es F1 y F2. La resultante es la que reemplaza a estas dos. Lo que pasa es que como la dibujamos sobre las otras, parece que tuviera 3. Parece que tuviera 3 fuerzas. En realidad, o está R o están estas dos. Entonces, si no está R, están estas dos. Y si está R, yo debería dibujar así. Chao, ahí está. ¿Y qué es la equilibrante? Es lo que decía por ahí nuestro compañero que lo había googleado, ¿no? Esta es la equilibrante. Es una fuerza que anula a la resultante, porque la resultante aplicada sola así, ¿qué hace con el cuerpo? Y lo empieza a tironear para allá hasta que lo mueve y se lo lleva. Y gracias a esta fuerza que la anula, produce el equilibrio. Y el equilibrio casi es el estar quieto. Acá. La equilibrante siempre tiene el mismo punto de aplicación que la resultante. Sí, porque si no habría un momento, un momento. Y nosotros acá estamos por ahora hablando de todo el equilibrio. Ya vemos después la segunda condición de equilibrio, que es la de los momentos, pero
Sería la No que nos es, adelantemos, Santi, tanto. perdón, Fíjate. profe, sería la que es igual pero opuesta. Ahí vamos, sí. Fíjate, ¿qué comparten la resultante y la equilibrante? Comparten la recta de acción, el módulo, o sea, si esta vale 10, esta vale 10. Y lo importante es que son de sentidos opuestos. Entonces, al tener la misma línea de acción, la misma recta de acción, al tener sentidos opuestos y al tener el mismo módulo, ¡pum!, se anulan entre sí. Y entonces el cuerpo se queda ahí lo mapacho. Tironeado por todos lados, pero en equilibrio. Tenemos que estudiar el concepto de equilibrio. ¿Eh? Por eso por ahí está bueno que cuando yo pregunto, googleen resultados, googleen el concepto, está bueno, pero también está bueno pensarlo al concepto. Por ahí no me interesa tanto el frío conjunto de palabras perfectamente ordenadas que significan una definición, sino el concepto que vos tenés en la cabeza también. A vos te tiene que quedar el concepto en la cabeza de todo esto. ¿Cómo se puede demostrar la existencia? No entendí. ¿Cómo se puede demostrar la existencia de una fuerza equilibrante? No entiendo el texto, perdón. Una pregunta. ¿Cómo se puede demostrar la existencia de una fuerza equilibrante? Si el sistema está en reposo, para nosotros, el sistema está en equilibrio, reposo y equilibrio para nosotros es lo mismo, y si está quieto, por ejemplo, la fibra, es porque está equilibrado. ¿Qué quiere decir equilibrado? Y que el peso que hace para abajo es igual a la fuerza que yo hago para arriba para sostenerlo. Por eso existe un equilibrante. En este caso, el equilibrante es la reacción de mi mano sobre la acción del peso del fibrón. Si no estuviera mi mano, se caería el fibrón. ¿Ves? Cuando yo lo pongo acá sobre mi mano, se queda quieto. Cuando yo lo pongo en el mismo lugar, pero no está mi mano, se cae. Porque no tiene quien lo equilibre al peso. Ahí podés demostrar la existencia de una fuerza equilibrante. Hay momentos equilibrantes también. Por eso que no quería contestar mucho esta pregunta del Santi cuando decía tiene que estar en el mismo punto de acción. No. Una fuerza y una equilibrante que están aplicados en distintos, o sea, que están aplicados a una cierta distancia, generan un par de acción-reacción. Un par de fuerzas. Concepto que también deberían tener. Fíjense de cuántas cosas hablamos que ustedes deberían saber y que las vamos a ir aprendiendo a medida que discutamos acá cosas. Esto no es una clase de física, pero tiene algunos conceptos de física. Ni te cuento cuando entremos a movimiento circular. Cinemática y dinámica de rotación, a mí me parece el tema más difícil de explicar de todo el programa. Pero lo podemos ir viendo despacito, tranquilo. No hay que verlo de memoria, hay que verlo con muchos ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos? Y el secarropa, el auto que va en una curva doblando y entra demasiado fuerte y se va de la curva porque hay aceite. Bueno, ese tipo de cosas. Fuerzas centrífugas y centrípetas, que aparentemente uno lo sabe, porque sí, la centrífuga es para afuera y la centrípeta es para adentro. Bueno, a ver, contame en un auto que va tomando una curva a 100 kilómetros por hora, cuál es la fuerza centrífuga y cuál es la fuerza centrípeta. Bueno, eso también lo vamos a ver. Como ejemplitos para entender el concepto, gente, no para que ustedes salgan doctores en física de acá, ni mucho menos. Pero sí nos hace falta entender que cuando yo tengo por ejemplo, un motor de esos un motor de amoladora de banco, ponele, y el motor tiene un eje que no está centrado, o sea, un eje que no es coaxial con la rotación del motor, y eso está generando vibración, y las vibraciones son terriblemente perjudiciales para las estructuras. Miren un concepto básico de la mecánica de las estructuras. Imagínense un banco de la facu. Ese banco de la facultad, ¿para cuántos kilos crees vos que está fabricado? O sea, el fabricante lo hace ¿para cuántos kilos? ¿Para un alumno de cuántos kilos? Entonces voy a decir,
Bueno, puede venir un Ivancito y como tiene 110 kilos, y bueno, vamos a hacer banco para 110 kilos. Y le vamos a poner un poco de seguridad, vamos a hacer un banco para, suponete que venga uno un poco más gordo todavía que el profe Iván, y bueno, que sea de 130 kilos. El problema es que los 130 kilos es si vos te sentás y te quedás quieto en el banco. Pero cuando vos te sentás en el banco, cuando venís y te sentás a lo torpe, eso no son 130 kilos. Eso es lo que se llama un esfuerzo dinámico. Y el esfuerzo dinámico tiene la capacidad de multiplicarse por 3. Es decir, que yo, que peso 110 kilos y que tengo 20 kilos más por un coeficiente de seguridad del tipo que fabricó el asiento, ya tiene que fabricar el asiento para 360 kilos. Más un coeficiente de seguridad por la duda y ponele a hacerlo de 400. Entonces, fíjate, 5 compañeros nuestros que pesen entre 70 y 80 kilos, se pueden subir ese banco y no lo van a romper, 5. Porque ese banco está hecho para una fuerza de alrededor de 400, entre 400 y 500 kilos. Y sin embargo vos lo veas y son banquitos comunes, ¿no? Bueno, esa es la forma de calcular un esfuerzo de uso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero los bancos que nosotros tenemos en la tecnicatura, los bancos que, ustedes sienten que ustedes no tuvieron casi nada de clase el año pasado. Los bancos que tenemos en la tecnicatura están todos muy bien, no hay bancos rotos ni nada. Sin embargo, son bancos que tienen muchos años de uso. Algunos bancos de esos tienen 10 años y no se han roto. O sea, son de muy buena calidad. A lo mejor son bancos hechos para 600 kilos. ¿Entendieron cómo viene la mano? O sea, esta materia está como muy ligada a la fabricación y al uso de materiales, entonces debería estar bastante unida a los conceptos de materiales. Entonces hay que tener en cuenta qué es un material dúctil, qué es un material blando, qué es un material duro, qué es un material vítreo, qué es un material, las distintas características de los materiales que ustedes han estudiado, un montón de otras cosas también, pero eso uno debería recordarlo. Cuando un material es dúctil, cuando un material es duro, cuando un material es blando, cuando un material me sirve para tal o cual cosa. Hay materiales que son súper durísimos y no me sirven para algunas cosas porque se me caen al piso y la misma vibración del golpe contra el piso lo parten, lo quiebran. Una tiza, por ejemplo. Un vidrio. Son materiales ultra duros. Y son tan duros que la pequeña vibración de hacerle así, ¡pum!, lo quiebra. En cambio, si vos tenés una bolita, un palito de plastilina y le pega un tingazo, se va a doblar, pero no se va a quebrar, porque es un material súper blando. No tiene resistencia para nada el material súper blando. El material duro sí. Bueno, ese tipo de cosas son las que hay que ir conociendo de los materiales también, que de todas formas, cuando vos trabajas en una fábrica o en una empresa con tal tipo de material, y vos ya sabés cuáles son las propiedades. Qué sé yo, hay materiales, por ejemplo, que no sirven para hacer estructuras porque son muy ignífugos. O sea, tienen otro problema, tienen otra característica negativa. Son buenos para la estructura en sí, para resistir a esfuerzo, pero tienen mucho problema con la humedad, con el fuego, con la luz ultravioleta. Imagínate que vos haces un guardabarro de moto, un guardabarro delantero de moto, de un material que la luz ultravioleta lo avejente. Y si eso le da sol todo el tiempo. Si vos haces un material con un material que sea súper sensible a la luz ultravioleta, y ese guardabarro en 2 años va a estar todo viejo, todo horroroso. Porque además no soporta ningún tipo de presión ni nada. Es tapar el barro nomás. Y estético, además, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas son lo que tenemos que ir estudiando siempre a medida que vamos aprendiendo cosas con esta materia. Voy a volver a decir, no es una materia difícil, pero es una materia que en los parciales te equivocas fácilmente.
y a veces si te equivocas fácilmente, y yo no llego a ponerte un 6 siquiera. Entonces, pumba, allá fue al recuperatorio. ¿Eh? Bien. 7:15. Me van a dar unos 15 minutitos. Voy a preparar un café y continuamos. Vamos a ver hoy algún tipo de apoyos, algún tipo de cosas de esas, como para renegar con respecto a, como para poder hacer algunos ejercicios para la semana que viene, de práctica, y que vayamos entrando en tema. ¿Sí? 15 minutitos, gente. Che, ¿están de acuerdo, no? Los he dormido ya con tanto bla bla. Sí, estamos de acuerdo. No, está bien. Muchas veces, gente, muchas veces Está bueno, profe, está bueno. materia se pone así un poquito densa. Yo siempre estoy abierto a ejemplos que ustedes digan, a ejemplos que ustedes conozcan. No es una materia teórica, pero tiene muchísimo de teoría y de cuestiones aplicadas así de materiales y de otras cosas. Entonces, bueno, se pone pesadito. Hagamos 15 minutitos y ya recomenzamos.